Imagínate una fuerza invisible que sostiene absolutamente todo lo que haces, una fuerza que no puedes ver ni tocar, pero que te permite encender la luz de tu habitación, enviar un mensaje de texto al otro lado del planeta en milisegundos, o simplemente mantener cohesionados los átomos que forman tu propio cuerpo. Si miras a tu alrededor, parece que la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos completamente aislados. Un relámpago violento en el cielo no parece tener ninguna relación con el pequeño imán que sostiene una nota en tu refrigerador, ni con la batería de tu computadora. Durante siglos, las mentes más brillantes de la humanidad pensaron exactamente eso, que eran fuerzas de la naturaleza totalmente independientes. Pero la realidad de nuestro universo es mucho más profunda y fascinante. No estamos hablando de dos fuerzas separadas, sino de las dos caras de una misma moneda. Hoy te voy a contar cómo el descubrimiento de esta conexión oculta no solo dio origen a la ingeniería moderna y a la automatización, sino que redefinió las leyes de la física para siempre. Desde los primeros experimentos rústicos con chispas y brújulas, pasando por las matemáticas perfectas que gobiernan el universo tecnológico actual, hasta las aplicaciones extremas que cambiarán nuestro futuro. Todo comenzó con la simple curiosidad humana. En la antigua Grecia, los filósofos ya sabían que el ámbar frotado con piel animal atraía objetos ligeros y que ciertas rocas oscuras encontradas en la región de Magnesia tenían la propiedad de atraer el hierro. Sin embargo, durante milenios, estos fenómenos fueron vistos como simples curiosidades de salón, trucos de magia o misterios sin utilidad real. El verdadero punto de quiebre de la civilización moderna ocurrió en el año 1820. Un profesor danés llamado Hans Christian Ørsted se encontraba realizando una demostración de circuitos eléctricos ante sus alumnos. Al conectar un cable a una pila voltaica, notó algo que desafiaba la lógica de la época. La aguja de una brújula que estaba casualmente sobre la mesa se desvió por completo de su eje hacia el norte. La electricidad, de alguna manera misteriosa, estaba interactuando con el magnetismo. Había nacido el electromagnetismo. Poco después, en Inglaterra, un hombre de origen humilde y sin educación universitaria formal, pero poseedor de una intuición geométrica brillante, se hizo la pregunta inversa: si la corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético, ¿puede un campo magnético generar electricidad? Su nombre era Michael Faraday. Tras una década de experimentos fallidos, Faraday descubrió que un imán estático dentro de una bobina de cobre no hacía nada, pero si movía el imán rápidamente hacia adentro y hacia afuera, la aguja de su galvanómetro cobraba vida. El secreto no era el magnetismo puro, sino el movimiento y la variación. Había descubierto la inducción electromagnética, el principio físico fundamental detrás de casi toda la energía eléctrica que consume la humanidad hoy en día. Sin la persistencia de Faraday, las plantas de energía y los generadores eléctricos simplemente no existirían. Michael Faraday tenía la intuición práctica y los resultados de sus experimentos, pero carecía de la formación matemática necesaria para traducir sus ideas al lenguaje de la ciencia formal. Fue ahí donde entró en escena uno de los mayores genios matemáticos que ha pisado la Tierra, James Clerk Maxwell. Maxwell tomó todos los descubrimientos previos, las observaciones de Gauss sobre las cargas, los teoremas de Ampère sobre las corrientes y las leyes de inducción de Faraday, y se propuso unificarlos en un solo cuerpo teórico coherente. El resultado fue monumental. 4 ecuaciones diferenciales elegantes que describen por completo cómo se comportan, se entrelazan y se propagan los campos eléctricos y magnéticos en el espacio, las legendarias ecuaciones de Maxwell. La primera de ellas es la ley de Gauss para la electricidad. Esta ecuación nos describe matemáticamente cómo las cargas eléctricas, como los electrones, actúan como fuentes o sumideros, generando un campo eléctrico a su alrededor. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividida por la permitividad del vacío.
La segunda ecuación revela una de las simetrías más extrañas y hermosas del universo, la ley de Gauss para el magnetismo. Nos demuestra que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es siempre cero, lo que significa que la divergencia del campo magnético es nula y que no existen los monopolos magnéticos. No importa cuántas veces cortes un imán por la mitad, jamás obtendrás un polo norte o un polo sur aislado. Siempre se reconfigurará un nuevo dipolo. La tercera es la ley de Faraday-Lenz expresada en el cálculo vectorial. Muestra con precisión matemática cómo el rotacional del campo eléctrico es igual a la tasa de cambio negativa del campo magnético con respecto al tiempo. En términos sencillos, un campo magnético que varía temporalmente es capaz de inducir un campo eléctrico rotacional, creando un voltaje. Y la cuarta, la ley de Ampère-Maxwell, fue la obra maestra de Maxwell. Él se dio cuenta de que la ecuación original de Ampère estaba incompleta y le añadió un término teórico conocido como corriente de desplazamiento. Esta ley establece que el rotacional del campo magnético es proporcional a la densidad de corriente eléctrica más la variación del campo eléctrico en el tiempo. Es decir, los campos magnéticos pueden ser generados tanto por corrientes eléctricas reales como por campos eléctricos variables. Pero Maxwell no se detuvo ahí. Al resolver este sistema de ecuaciones combinadas en el vacío, descubrió algo asombroso. Un campo eléctrico variable genera uno magnético, el cual a su vez genera uno eléctrico, repitiendo el ciclo de forma perpetua y propagándose por el espacio en forma de ondas autónomas. Cuando calculó teóricamente la velocidad a la que debían viajar estas ondas basándose en las constantes de la electricidad y el magnetismo, obtuvo un número exacto, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Maxwell acababa de descubrir, mediante puras matemáticas en papel, que la luz visible, el calor radiante, las ondas que hoy usamos para la radio y los rayos X son, en esencia, exactamente la misma cosa: perturbaciones viajeras en el tejido del campo electromagnético. Hoy en día la ingeniería eléctrica, la electrónica y la mecatrónica se encargan de convertir este elegante marco matemático en soluciones prácticas e industriales que sostienen nuestra civilización. En el corazón de la automatización moderna, el electromagnetismo se traduce en motores eléctricos de inducción y servomotores de imanes permanentes de altísima eficiencia. Al aplicar las ecuaciones de Maxwell y manipular variables como la frecuencia, el voltaje y la corriente mediante variadores de velocidad, los ingenieros podemos controlar el torque y la posición de un motor con una precisión milimétrica, moviendo líneas de ensamblaje enteras con suavidad absoluta. En el ámbito médico, la resonancia magnética utiliza imanes superconductores gigantescos para generar campos magnéticos miles de veces más potentes que el de la Tierra. Este campo alinea momentáneamente los espines de los átomos de hidrógeno en el cuerpo del paciente. Al emitir pulsos de radiofrecuencia dirigidos, los átomos absorben energía y la liberan al volver a su estado original, permitiendo que computadoras avanzadas mapeen el interior del tejido humano con una claridad asombrosa y sin emitir radiación dañina. Asimismo, en el sector de las telecomunicaciones, cada microchip, antena e infraestructura de red que da soporte al Wi-Fi, al Bluetooth o a las redes móviles y satelitales opera enviando y recibiendo ondas electromagnéticas que obedecen con absoluta fidelidad matemática las leyes que Maxwell unificó hace más de un siglo y medio.
Y, a pesar de todo lo que ya hemos construido, lo más emocionante no es el presente, sino las fronteras tecnológicas que estamos empezando a cruzar gracias a la manipulación avanzada de estos campos. Estamos entrando de lleno en la era de los superconductores de alta temperatura crítica. Hablamos de materiales revolucionarios que, al ser enfriados, son capaces de conducir la corriente eléctrica con cero resistencia y de expulsar por completo las líneas de campo magnético a través del efecto Meissner. Esta tecnología nos abrirá las puertas a redes de distribución eléctrica globales sin ninguna pérdida de energía por calor, procesadores cuánticos drásticamente más rápidos y eficientes, y trenes de levitación magnética comerciales de ultra alta velocidad capaces de flotar y avanzar sin fricción dentro de tubos de vacío a velocidades increíbles. Incluso en la carrera por la exploración del espacio profundo, los ingenieros aeroespaciales están diseñando magnetosferas artificiales dinámicas, escudos deflectores magnéticos instalados en las naves espaciales para proteger la salud de los astronautas contra la letal radiación cósmica y las tormentas solares en los largos viajes interplanetarios. La electricidad y el magnetismo dejaron de ser misterios de la naturaleza para convertirse en el lienzo y el software con el que los ingenieros programamos el comportamiento del mundo físico. La gran pregunta para nuestra generación ya no es cómo funcionan estas fuerzas invisibles. La verdadera pregunta es, ¿qué tecnología increíble e impensable vamos a diseñar mañana utilizando su poder? ¿Y tú, estás listo para diseñar el futuro de la ingeniería?